Bienvenida y agradecerle porque la última entrevista que tuvimos fue vía Zoom y él se comprometió a venir al set de Buenos Días Perú. Está aquí el doctor Omar Neira, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos aquí. Doctor, gracias. Ayer leí algo que quiero compartir con usted. Una especialista en ciencia, la mitocondria en redes sociales, ponía: antes de las elecciones, durante de las elecciones y después de las elecciones debemos comportarnos como pacientes asintomáticos. Esto quiere decir, reforcemos uso de mascarilla y protocolos de seguridad. ¿Se reafirma en esa idea? Buenos días, Claudia. Buenos días, Pamela. Gracias por la invitación. Efectivamente, estamos en el pico de la segunda ola, en el pico más alto de contagio y fallecidos de lo que va a la crisis sanitaria. O sea, eso es el contexto de ayer, de hoy, de la última semana. En esa situación, todos deberíamos tomar las medidas más extremas. Si recordáramos en abril, mayo del año pasado cuánto nos cuidábamos, o por lo menos creíamos que nos cuidábamos, ahí el nivel de contagio era bajísimo comparado con hoy, con los fallecidos, y debemos comprender todos como sociedad que estamos viviendo ese nivel de crisis sanitaria y tenemos que ser responsables, ¿no? Entonces, lo que tú comentas es cierto, debemos comportarnos todos como si fuéramos portadores. Y es por eso que pedí quedarme con la mascarilla, para que todos comprendamos que yo soy un extraño. Doble mascarilla, lo vemos que está utilizando, doctor. Yo soy un extraño en este ambiente. Ustedes deben tener sus pruebas, están completamente bien. Posiblemente yo también, posiblemente. Pero ayer fuimos a una jornada electoral donde ha habido aglomeración, y este virus con la variante brasilera tiene una cierta particularidad de velocidad de contagio. Y lo que implica que yo podría ser un positivo y podría traer el virus acá. Y con el aire acondicionado de este ambiente, solo 10 o 15 minutos que yo converse, genera un aerosol que podría contagiarlas a ustedes. Entonces, doctor, el mensaje es ese, ¿no? ¿Eso quiere decir que la jornada de ayer podría preocuparnos para que de aquí a un par de semanas tengamos un incremento de casos de contagiados? Sí, bajo el concepto teórico de que toda aglomeración va a romper uno de los pilares de bioseguridad, que es distanciamiento, y eso ayer no hemos visto por obvias razones. La aglomeración, sobre todo de las primeras horas de los adultos mayores, es la que nos debe preocupar muchísimo, y podría ser que en un par de semanas veamos un incremento en esta población que hasta ahora no ha sido inmunizada. Y es ahí donde pienso que el Ministerio de Salud debería enfocar una política agresiva en estos días para intentar identificar casos en esta población, aislarlas y que esto no continúe como una escala de contagio. Pero si no, podría seguir creciendo esta segunda ola, ¿no? Okay. Sería importante proponer cuáles serían los 3 o 4 puntos que debe de tener esta estrategia, no solo para salir de esta segunda ola, sino estar listos para la posibilidad de una tercera o de una cuarta. Los países asiáticos son los que mejor han manejado la crisis como contexto regional, pero los institutos de investigación en esta materia, como son Koch de Alemania, Imperial College de Reino Unido, CDC americano, el Instituto Nacional de Estados Unidos, han recomendado desde hace más de 14 meses y que algo que sí les funciona, que es distanciamiento, que no pudimos cumplirlo ayer, pero es válido, es este distanciamiento que tenemos ustedes se aplica. El uso de las mascarillas es imprescindible, pero mascarillas adecuadas. Quiere decir que deben ser descartables, 3 capas, 3 pliegues, y de ser posible, como vengo hoy yo como un extraño, me he puesto una mascarilla N94 que me fija la quirúrgica que tengo interna, y es importante entender esto, y yo saliendo de acá voy a descartar esta mascarilla, porque se trata de eso. Las mascarillas de tela no son útiles, nunca fueron útiles en el contexto, y es parte de nuestra problemática en el Perú. Deben ser quirúrgicas, ¿por qué? Porque tienen un filtro. El éxito de estas mascarillas es que en la capa intermedia tienen un filtro. Y lo otro es el lavado de manos y, de ser posible, la desinfección. Hay cosas que escapa de nuestras manos como personas, que son las políticas macro del país, pero estos 3 conceptos sí lo podemos cumplir. Y a propósito de las políticas macro, ya estamos teniendo un panorama electoral con miras a la segunda vuelta un poco más claro. ¿Usted ha tenido la oportunidad de analizar, ya sea de planes de gobierno o de lo que ha escuchado de los candidatos, qué es lo que ellos están proponiendo para
aportar, salvar esta situación de la pandemia? ¿Qué podría decirnos acerca de lo que están justamente o de lo que se podría venir para nuestro país con el resultado de las elecciones en materia de salud pública? Posiblemente la deformación profesional que yo tengo hace ver que el principal problema del país es el sanitario, ¿sí? Y con algo de desilusión veo que casi todos los candidatos a presidencia no presentaron planes en concreto para salir de esta crisis. Esta crisis, pienso yo, y esto es una tesis personal, que va a durar algunos años, 2 o 3 años, en el Perú inclusive mayor, y vamos a estar, y el próximo presidente va a estar enfocado en tratar de manejar la crisis sanitaria. Es la principal, la económica sale la sanitaria, de lo contrario no terminamos de salir, es como un círculo vicioso. Y no he visto algo importante y algo potente bajo este paradigma que yo tengo, que no es el único, no es la verdad absoluta, pero es la del Instituto Koch alemán, el gurú coreano, y donde te dicen que hay que hacer una vigilancia epidemiológica muy potente. Keiko Fujimori hablaba de acorralar el virus, eso se llama vigilancia epidemiológica, eso es importante. Con la masificación de las pruebas. Es correcto, eso sigue siendo el gold estándar en el mundo. Ok, doctor, ahí solo un paréntesis. Es buena la idea, pero ¿es ejecutable? Esto hay que preguntarnos, porque el Instituto Nacional de Salud tendría la capacidad de poder hacer estas 100.000 pruebas diarias. Bueno, ha demostrado la realidad que el Instituto Nacional de Salud no, pero el país sí. Y podemos copiar algo que ha hecho Chile y Colombia, que están acá al lado y eso sí es real. En Colombia le encargaron, porque tampoco tenían laboratorios moleculares como los tienen ahora, le encargaron a la universidad per se que ayude a formar centros de laboratorios. Y llegaron a tener cerca de 100 laboratorios moleculares, públicos, privados, académicos, pero con capacidad de diagnóstico. No es útil un laboratorio que procese 60 pruebas al día, que es lo que pasó acá. Acá tenemos 40 y tantos, pero si procesan 60 pruebas al día, no. El sector privado de Perú hoy tiene una capacidad de cerca de 25.000 pruebas diarias. Y lo que hay que hacer como política es una asociación público-privada, no para cobrar, no para entender que hay negocios, sino para que pongan todos el hombro y trabajar para poder hacer en promedio 100.000 pruebas diarias. Ese es el objetivo. No es que vas a identificar 100.000 personas positivas, sino implica que acá hay 15, 20 personas en Panamericana, yo vengo, mañana doy positivo y les informo y te digo, Pamela, he dado positivo. Ustedes tienen que hacer a las 15 personas que están hoy en este set y en el canal las pruebas, con la finalidad de identificar si alguno es positivo, y si uno es positivo y Claudia da positivo, se le hace a la familia de Claudia. Claro, ir haciendo... Y es el seguimiento. Ya. Eso es vigilancia epidemiológica que resulta fundamental para intentar bajar la tasa de contagio. Y ahí vamos al siguiente paso. Ok, detectamos a la persona que tiene la enfermedad, la aislamos, estamos en la posibilidad de darle todo lo que esa persona aislada necesita, porque yo podría quedarme en mi casa tranquilamente, pero una persona pobre que no tiene la posibilidad de quedarse en su casa porque eso significa dejar de trabajar, ese sí es un gran problema. Es correcto. Entonces, luego viene el aislamiento para personas que dentro del grupo de sintomáticos no van a necesitar entrar al sistema hospitalario. Lo de la vía panamericana es una de las mejores opciones, digamos, de la mejor gestión que se pudo hacer en lo que va de la pandemia, y habría que reproducir eso a nivel nacional. Eso tener más villas en todo el país. Necesitamos, ¿para qué? Para que aislemos a estas personas, que es el 5% de todos los contagiados, para que eviten llegar a un sistema hospitalario que está colapsado. O sea, lo que sucedió el viernes en Talara, perdónenme, no tiene nombre. Es un crimen. No tiene nombre que 13 personas se queden sin oxígeno en un hospital que a estas alturas tendría que tener su planta. No hay país de medianos ingresos que para tener un hospital de nivel 2 hacia arriba no tenga una planta. Este es de los pocos países en el mundo que seguimos apostando, y es la apuesta del presidente Sagasti por isotanques, por comprar oxígeno e importar de Chile, de Ecuador. Esa no es la solución. Seguimos cometiendo el error de no planificar y de no poner plantas. La solución son plantas, no es isotanques, no es comprar oxígeno.
y ahí viene el sistema hospitalario colapsado. Entonces, si tenemos un país con esta evidente sistema hospitalario que no funciona y no va a ser fácil ampliar esto en los próximos 2 o 3 años, tenemos que hacer que la gente no se contagie. ¿Y cómo no se contagia? Con esto que llamamos atención primaria. Mascarillas, aislamiento, todo lo previo al sistema hospitalario. Acá hicimos, como política del presidente anterior, todo al revés. Recuerdan que nos decían todos los días, ya tenemos tantas camas UCI, ya tenemos tantas camas UCI. Esa no es la apuesta es que no nos contagiemos. Y es ahí donde el próximo presidente tiene que tener un liderazgo y los peruanos tenemos que exigir. No hay peruano que no tenga un fallecido, no hay peruano. Doctor, paralelo a ello teníamos la esperanza a través de la vacunación, hoy convertida en desesperanza por la lentitud, porque tenemos un problema en la actualización de la base de datos y demás, pero ¿cuál sería aquí la apuesta? No solo en cumplir con las fases de la vacunación en general, pero ¿cuál sería el factor diferenciador para no demorarnos 2, 3, 4 años en terminar la misma? Pienso que la clave ahí también es gestión. Hay 2 cosas que hay que considerar: tener la vacuna y saber aplicar la vacuna, ¿sí? Hoy se dice qué pasa con Chile. Chile tiene la vacuna, pero sabe aplicar, pero algo pasa. Entonces, en el concepto de tener la vacuna, eso es también una opinión personal, tenemos que tener una vacuna adecuada. Pienso que no va por traer cualquier vacuna. ¿Cuál para usted es la adecuada? A estas alturas, con la variante presente en Perú, tenemos que adquirir una vacuna que sea eficaz para la variante brasilera, que mayoritariamente posiblemente es la responsable de los contagios. Y los estudios, de eso se trata, las fases 3, están dando evidencia. Johnson ha mostrado evidencia de eficacia con la variante brasilera del 68%. Es una eficacia bastante alta. Las de virus inactivado como Sinovac y Sinopharm, no hay estudios, pero posiblemente porque trabajaron sobre la cepa original del virus, no sean tan efectivas. Y vayamos a las de RNA viral, tipo Pfizer, tipo Moderna, que sí están mostrando efectividad ya en el campo. La CureVac, la alemana, y la Novavax americana, que según los estudios de fase 3 hoy evaluándose en FDA, pareciera ser una vacuna con una eficacia muy, muy alta, inclusive superior a Pfizer. El tema es que si nos seguimos moviendo, como nos movemos, van a seguir apareciendo variantes, y en algún momento ya el INS dijo que se están estudiando la posibilidad de que hayan hasta 2 variantes peruanas. Claro, porque cuanto más contagios en un país como el nuestro, las variantes crecen enormemente y tienes más posibilidad. Y entonces urge tener vacunas no para fin de año, no, en salud pública necesitamos vacunar 5 millones de personas en un mes, Eso es posible, Claudia, por una razón. Yo sé que ahora hablamos por 15, 20 mil diarios, pero la capacidad operativa, no de gestión del MINSA, pero de las enfermeras, es esa. Hagamos 100 centros de vacunación, traigamos la que tú acabas de decir, CureVac, Novavax. Esas sí es posible comprarlas porque no tienen todavía autorización y nos ponemos en cola en los próximos 60 días. Yo le pregunto, doctor, ¿por qué no tiene esta acogida pomposa como tienen otros ensayos o otra vacuna, con una que está aprobada en fase 3 que sí tiene efectividad? No, en el caso de Novavax y CureVac están terminando la fase 3 y solicitando sus autorizaciones. Se van a autorizar en las próximas semanas, pero el día que se autoricen desaparece el stock. Claro, porque por ya una hay razón gente obvia, que está en la cola. Todos compran. Lo que hay que ponernos es que el equipo de expertos diga cuáles están en fase 3, cuáles tienen el mejor pronóstico. La opción de la alemana y la americana, todo indica que va a tener el mejor pronóstico. Personalmente creo que Novavax va a ser una gran vacuna. Y sobre ese esquema, traigamos 20, 30 millones y vacunemos 5 millones de personas. ¿Qué hacer? 100 centros de vacunación en nivel nacional, en cada centro 10 o 15 brigadas, lo que implica tener 10 o 15 enfermeras con sus técnicos. Cada centro puede hacer 2.500 personas. Eso ya no es irreal, eso es completamente real y práctico y fácil de hacerlo. Y podemos hacer 250.000 personas al día. Y ahí vacunamos en 30 días nuestros adultos mayores que hasta ahora no se vacunan.
Bien, doctor, le agradecemos muchísimo por haber Gracias. venido el día de hoy. Seguramente tendremos la oportunidad de conversar más adelante.